Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar, el primero del año. En este caso, junto a la gente de AWS, con este increíble equipo que ahora vamos a estar presentando. Bueno, en 5 minutos o menos, 2, 3 minutos, vamos a estar empezando con este webinar que se titula Cinco pasos para migrar a AWS. Vamos a tener habilitado el PNR como para que puedan hacer todas las consultas que crean, que les queden ahí en el tintero. Obviamente, si alguno quiere hablar, si quiere compartir alguna experiencia puntual, vamos a liberar el micrófono para que lo hagan. Ahora, en 2, 3 minutos vamos a dar inicio. Acá le doy la bienvenida a Fabricio y a Alejandro que nos van a acompañar, van a ser los speakers de esta hermosa velada. Bienvenidos, chicos. Gracias, Fede. En estos minutos, si querés, Fabri, querés ir presentándote, contando lo que hace cada uno, o presentando también a Ale. Dale, sí. Ahí tenemos una diapositiva para que vean, nos conozcan. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Fabricio Rodríguez. Hoy estoy junto con Ale Villarraga, que es, conmigo, somos los Solution Architects de lo que es la unidad de negocios de Cloud, eh, específicamente enfocada en lo que es AWS. Ale, no sé si querés presentarte. Vale, muchas gracias. Un gusto para todos. Yo soy Alejandro Villarraga. Como escucharán, yo estoy ubicado físicamente en Bogotá, Colombia. Soy parte del equipo extendido de preventa de BGH Tech Partner en un rol de Solutions Architect. Entonces, nada, estamos aquí a su disposición y un gusto. Espero que disfruten la charla. Bueno, muchas gracias, Ale. Ale es nuestro main speaker el día de hoy, con el que vamos a estar viendo justamente el webinar de 5 pasos clave para migrar a AWS, una selección de información curada por Ale y por mí, en lo que respecta a cuáles son las claves para migrar exitosamente a AWS. De mi lado también, Fabricio Rodríguez, Solution Architect de BGH Tech Partner, ubicado en Buenos Aires, Argentina, junto con el resto del equipo y en colaboración con la Oficina de Colombia. Vamos a estar brindándoles el día de hoy este webinar a ustedes. Fede, no sé si te parece, arrancamos el webinar. Arranquemos nomás, ya son y 11:03, vamos a aprovechar que ya tenemos una buena convocatoria para contarles de qué va este lindo webinar que tenemos por delante. Gracias, Fede. Bueno, por si no lo saben, Fede es de nuestro equipo de marketing, así que nos va a estar asistiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo. Bueno, para empezar quería hablarles un poquito acerca de lo que es el grupo BGH, brevemente, 1 o 2 minutos, para mencionarles, para aquellos que no conocen, que el grupo BGH es una empresa argentina, nacida en Argentina, hace ya más de 110 años, que se posiciona en distintas industrias, en distintos negocios, con 4 de sus principales marcas. Probablemente muchos conozcan BGH ya, los que se nos suman por lo menos desde Argentina, por el negocio de consumer, por el negocio de electrodomésticos, heladeras, microondas, seguramente ya comparten sus espacios con productos BGH. Pero también tenemos 3 unidades dedicadas a lo que son negocios más específicos de tecnología. Primero déjenme mencionar BGH EcoSmart, que es una empresa enfocada en lo que es eficiencia energética tanto para empresas como para hogares, pero también, y el núcleo de esta presentación de hoy en día, lo que nos motiva, es hablar acerca de BGH Tech Partner y de Aeros. BGH Tech Partner es una unidad de negocio B2B dedicada en todo lo que es ofrecer a las empresas tecnología de punta con algunas de nuestras principales alianzas, como son Motorola, AWS, que nos acompaña el día de hoy, que es nuestro aliado en esta presentación, y otras marcas como Huawei, en lo que es equipamiento de data center, marcas de seguridad como Checkpoint,
Y por otro lado tenemos una unidad de negocio más, que es Aeros, que seguramente ya habrán escuchado hablar, que está dedicada a todo lo que es negocios de Google, especialmente Google Workspace y GCP. Bueno, dicho esto, habiendo presentado lo que es el grupo, déjenme hablarles un poco acerca de nosotros, del equipo. Ale, si podés pasar a la siguiente diapositiva. Bien, BGH Tech Partner trabaja hoy en día en 4 centros principales, en cuatro mercados principales, que es el de Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, donde hoy en día tenemos una facturación de más de 80 millones de dólares. Somos más de 200 colaboradores con 300 clientes y toda esta operación se centraliza en 3 oficinas, una en Argentina, donde tenemos nuestro headquarter, en el barrio de Constitución, para los que no saben, en el edificio histórico de BGH. Tenemos oficinas en Colombia, desde donde nos está hablando Alejandro el día de hoy, y también tenemos oficinas en Uruguay, que no sé si estarán en esta sesión, pero le mando un saludo a Gabriel y a Leo, que seguramente nos van a escuchar después. Bien, dicho esto y habiendo presentado lo que es BGH Tech Partner, habiéndoles contado que nosotros tenemos una alianza muy fuerte con AWS, voy a dar paso a Alejandro para que nos cuente un poco qué conocemos nosotros hoy en día por las necesidades y los desafíos que tienen los negocios a la hora de migrar a AWS y 5 pasos que nosotros aconsejamos para que la migración sea exitosa. Ale. Bien, muchas gracias, Fabri. Y de igual manera, muchas gracias a todos por el espacio que están dedicando pues, a este momento de aprender o reforzar conocimientos relacionados a nube. Vamos a iniciar hablando de los que serían los principales factores para migrar. Desde nuestro punto de vista, hay varios, como se ve en la diapositiva, pero queremos resaltar algunos puntuales, como lo son decisiones sobre infraestructura física. Usualmente la conversación de migrar hacia la nube viene de contratos a punto de vencer, de infraestructura con más de 5 o 8 años de utilización, que obligan a poner sobre la mesa conversaciones como, ¿qué hacemos? ¿Renovamos infraestructura? ¿Vamos a la nube? ¿Hacemos un proceso de transformación digital? ¿Buscamos un tema de reducción de costos para obtener eficiencias también financieras dentro de lo que estamos manejando? Entonces, todos esos factores generan conversación alrededor de por qué hay que migrar hacia la nube. Y uno de los principales elementos que se tienen que tener en cuenta para una migración exitosa, sin duda alguna, son los que estamos mencionando acá. Por un lado, el respaldo ejecutivo. Sí o sí es muy importante que haya un tomador de decisiones en medio del proyecto y bastante involucrado, porque definitivamente es la persona que va a hacer que el proyecto avance. Un tema de cambio organizacional. Es completamente claro que traer nueva tecnología a la compañía puede afectar no solamente a TI, sino a diferentes áreas, porque todos los procesos cambian, las formas de utilizar la tecnología cambian, entonces sí o sí es muy importante manejar un tema de cambio organizacional y asimismo definir un roadmap de adopción de la tecnología. Empezar pequeño, empezar con pruebas, empezar experimentando, empezar haciendo poco para ir evolucionando e ir creciendo en lo que es, por ejemplo, una infraestructura en la nube. Habiendo mencionado estos principales elementos, vamos con el paso uno de estos 5 pasos para migrar a AWS, el cual es evaluar y descubrir. Empezamos con evaluar y descubrir porque siempre tenemos que partir de un discovery. Ese discovery básicamente es hacer un inventario de infraestructura, tomar un Excel, tomar un Word, cualquier archivo que ustedes prefieran utilizar, una herramienta más compleja y empezar a listar uno a uno los servicios de infraestructura que tiene la compañía. Hay compañías muy grandes con 200, 500 máquinas virtuales, 100 bases de datos. Hay compañías más pequeñas que tienen 10 servidores y ahí tienen toda la infraestructura core de la compañía. Pero es muy importante siempre tener claro cuál es la infraestructura o el inventario de lo que se tiene, incluyendo toda la información correspondiente, el servicio que se tiene, el tipo de servicio, si es un motor de base de datos, si es un servidor, entender qué capacidad de cómputo tiene asignada, qué capacidad de disco tiene asignada, y asimismo empezar a entender y a correlacionar
las aplicaciones y los servicios. Entonces, este servicio se conecta con esta base de datos, pero esta base de datos también alimenta este desarrollo que construimos a la medida. Entonces, se empieza a armar un mapa de relación entre aplicaciones que por un lado nos da toda la topología de red de la infraestructura y por otro lado nos da relaciones que hay que mantener íntegras durante la migración. Y finalmente se hace un análisis fuerte del desempeño de los sistemas y los procesos, porque de aquí empezamos a tener una guía de cómo podemos optimizar el rendimiento de los servicios que están siendo utilizados. Entonces, empezamos a tener luces de lo que sería un right sizing o empezamos a saber dónde podemos reducir capacidad de cómputo, reducir almacenamiento, reducir tarjetas gráficas para poder obviamente llegar a un punto financieramente viable. Y transversalmente a esto, a este discovery, tenemos que entender el negocio sí o sí. No estamos solamente en un tema técnico, sino que el negocio es muy importante. Tenemos que entender objetivos, presupuestos, limitaciones para tener muy claro el panorama completo. Ahí Fabri creo que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, Ale. A ver, nosotros entendemos siempre que todos estos tres elementos, o sea, son vitales para hacer un buen discovery y tener un buen primer paso en lo que es el camino a la nube de AWS. ¿Cuál vos creés que tiene que ser donde se ponga todo el empeño? ¿Cuál es la piedra angular que no puede faltar en ese proceso de discovery? Definitivamente nos podríamos llegar a saltar, entre comillas, entender la relación fuerte entre aplicaciones. Podríamos llegar a saltarnos el análisis de desempeño, pero lo que no puede faltar es el inventario de infraestructura. Sí o sí, tenemos que saber exactamente qué tenemos, porque es el punto de partida de todo. Tal cual, 100% de acuerdo, Ale. Vale, perfecto. De todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos abiertos a responderla. Eh, Habiendo entendido el paso uno, que es analizar todo el tema de infraestructura, pasamos al paso dos, que es ya definir la estrategia. Básicamente iniciamos enfocándonos en lo que es el caso de negocio de migración. Aquí nos enfocamos principalmente en lo que es la compañía como entidad, como empresa, entendemos el negocio. Entonces, sí existe un tema de estimación de costos de migración, pero empezamos también a justificar financieramente el proyecto a través de análisis como lo es el TCO. El TCO es el Total Cost Ownership, que básicamente es un análisis que se hace en conjunto entre AWS, BGH como partner y el cliente final, en donde se realiza una comparación de los costos en el entorno actual, que suele ser on-premise, versus los costos en un entorno en nube. ¿Sí? Entonces, evaluamos lo que es un modelo CAPEX versus un modelo OPEX, es decir, gastos de capital versus gastos operativos, donde encontramos diferencias principales como gastos muy fuertes financieramente en on-premise al inicio, porque hay que pagar infraestructura, hay que pagar cableado, hay que pagar data center, y son gastos muy altos al inicio, versus en la nube, donde no hay gastos muy altos al inicio, sino que son gastos distribuidos mensualmente para mantener la infraestructura que se necesita. Y allí encontramos diferencias en cuanto a al mantenimiento, a la administración, a la evolución y demás. De ahí empezamos a hacer una evaluación del valor del negocio. Tenemos que entender muy bien cuál es la madurez tecnológica de la compañía, si son capaces de abordar un proyecto tecnológico de migración a la nube con el equipo y los conocimientos que tienen, y se empiezan a analizar opciones de optimización para que los servicios y la tecnología que tienen hoy en día se puedan llegar a migrar de la forma más óptima, que lleguen a un punto financiero completamente viable para ejecutar un proyecto. Luego de que se analiza toda la parte de negocio, obviamente vamos al grueso del asunto, que es el plan de migración, donde entramos a revisar toda la parte técnica directamente. Entonces, realizamos estimaciones de costo muchísimo más precisas, nos apoyamos mucho con la calculadora pública de AWS para dimensionar o estimar cuál puede llegar a ser el costo mensual de mantener esa infraestructura encendida y operando, ya sean 5 máquinas virtuales, ya sean 500, ya sea inteligencia artificial, bases de datos, storage, networking, lo que llegue a hacer falta se dimensiona para que como compañía o como cliente final que va a realizar esa migración tengan una idea clara de, ok, mensualmente eso me va a costar $1.000, $10.000, $50.000, según la dimensión de cada una de las compañías.
empezamos a hacer una evaluación de aplicaciones, porque es muy importante entender qué está corriendo dentro del servidor, ya sean bases de datos, ya sea un ERP complejo como SAP, como un Dynamics, como herramientas de Oracle que llegan a tener complejidades adicionales en el momento de la migración. Se empieza a analizar el equipo de trabajo. Usualmente tiene que componerse un equipo de trabajo compartido entre el partner y el cliente final. El partner usualmente tiene la carga más grande de trabajo, que es poner un ejército de consultores cloud a migrar, pero de parte del cliente también es muy importante tener un focal point, una persona liderando el proyecto y algunos líderes que ayuden a ajustar de pronto detalles que haya dentro de los servicios que se estén migrando. Luego, evidentemente, se realiza un tema de planeación de proyecto con cronogramas, con tiempos, con equipos bastante detallado, planes de comunicación, obviamente para mantener canales y tiempos pues, de comunicación bastante bien definidos. Y, como les mencionaba anteriormente, planes de gestión del cambio para empezar a distribuir estos cambios y esta información que se está haciendo a nivel técnico hacia el resto de la compañía y que no sea sorpresivo un cambio de golpe drásticamente. Para definir lo que son, pues digamos, opciones de migración, AWS propone los 6 caminos más comunes para migrar workloads o aplicaciones. Iniciamos con lo que es el rehost. El rehost, básicamente, ahí Fede, creo que tiene la mano levantada, cuéntame. Sí, ahí justo Fabri había puesto que ahora leíamos la consulta, porque hay una consulta de Jaime sobre los procesos de Ok, migración, qué equipos se tendrían en cuenta y cuál sería su nivel de impacto y en qué pasos se involucrarían. Tal vez es algo que lo vamos a ver justo ahora, por eso Fabri dijo que ahora la leíamos. Sí, no, respondamos la pregunta, Ale, si querés. dale, ¿me la repites? Perdón, Fede, es que no te Sí, escuché bien. para los procesos de migración, ¿qué equipos se tendrían en cuenta y cuál sería su nivel de impacto? ¿Y en qué pasos se involucrarían? Ok, depende mucho del tipo de proyecto. Si es una migración tradicional que simplemente sea un lift and shift, migrar servidores de un lado al otro, un equipo de cloud engineers es suficiente usualmente. Hay ciertos casos donde hay muchas herramientas desarrolladas in-house, entonces es importante que el equipo de desarrollo pueda estar involucrado porque hay que hacer un reapuntamiento de IPs que de pronto están quemadas en el código, hay que hacer reajuste pues, de algunas secciones del código. Eso llega a ser importante. Hay otras ocasiones donde se están migrando, por ejemplo, bases de datos de alta complejidad como SAP HANA, como un SQL Server bastante complejo, como un Oracle Database donde seguramente haya que involucrar también un equipo de DBAs, de administradores de base de datos, para que la migración sea completamente transparente. Pero eso hace parte de la evaluación de cada uno de los proyectos, en donde se definen los equipos ideales para que el proyecto sea exitoso. Hay muchísimas variables detrás de eso. Tal cual. Y no quiero dejar de sumar, o sea, el equipo nuestro, Ale, de Solutions Architects, que justamente acompañamos a estas primeras dos etapas que estábamos mencionando, ¿no? La de hacer el discovery y definir la estrategia. Correcto, tal cual. Eso hace parte de las definiciones de estas etapas o pasos que estamos planteando. Em, Avanzando un poco entonces con los 6 caminos más comunes que propone AWS, tenemos como primer punto el rehost. Rehost básicamente es tomar el servidor como una cajita y moverla hacia la nube sin hacerle ningún cambio, sino simplemente una migración espejo. Hay herramientas que automatizan eso que vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos replatform, donde en el replatform empezamos a hacer unos pequeños cambios en el servidor. Entonces, por ejemplo, tenemos un servidor que es una caja negra que tiene un frontend, un backend y una base de datos en una instalación de tipo standalone. Y lo que hacemos es empezar a distribuir. Entonces, un servidor para frontend, un servidor para backend y una base de datos administrada para el motor de base de datos que tenemos allí. Y eso empieza a generarnos un tema de desacoplamiento de servicios que nos entrega bastantes beneficios a largo plazo. Hay una estrategia que es el repurchase o recompra. Entonces, para todo el tema de licenciamiento, plantea analizar diferentes métodos de compra. Entonces, comprar las licencias directamente con la marca, comprar las licencias directamente con AWS, hacer un modelo BIOL, que es Bring Your Own License, que básicamente es, yo ya tengo las licencias, las llevo para la nube. Entonces, es analizar modelos de compra
con respecto a todo el tema de licenciamiento y pues a los servicios que vayamos a utilizar. Tenemos Refactor, que Refactor básicamente es la estrategia más compleja de todas y va muy alineada con el concepto de modernización. Entonces, va muy de la mano con lo que es tomar lo que se denomina un monolito o un sistema monolítico, que es un desarrollo tradicional que está muy acoplado, que tiene muchos módulos juntos, y empezar a rediseñarlo para llevarlo a contenedores, a microservicios, desacoplar completamente todo lo que se tenga allí y modernizarlo para que se tenga un mantenimiento mucho más sencillo, de pronto a nivel de costos sea más económico, que sea más escalable, que sea más seguro, pero pues evidentemente un refactor de una aplicación es lo que conlleva mayor esfuerzo, mayor cantidad de equipo, mayor cantidad de tiempo, pero hace parte de las estrategias. Y por otro lado está Retain, donde por ejemplo sistemas legacy, definitivamente lo mejor es mantenerlo en el servidor de la empresa porque ahí está bien y simplemente es de consulta y es válido. O Retire, que es retirarlo y es simplemente es un servicio tan viejo o que ya nadie utiliza que no es funcional, que se le hace un backup, se guarda el backup de la información y se elimina. Simplemente esos son como los caminos. Y para resumir un poco en términos de AWS directamente, estos serían como los pasos a seguir para plantear o definir una estrategia correcta pues para migrar. Se inicia con un caso de negocio inicial muy genérico y pasamos por un par de herramientas o estrategias que plantea AWS. Inicialmente está el Migration Readiness Assessment, que es primero analizar el negocio, analizar la madurez que tiene la organización para poder migrar a la nube y empezar a definir las acciones clave para que la migración sea exitosa. Y luego tenemos el Migration Readiness and Planning, que ya es tomar esa información inicial y empezar a plantear un caso de negocio a nivel pues de negocio, valga la redundancia, y a nivel técnico, donde podamos definir muy claramente arquitectura, plan, portafolio de aplicaciones, prioridades, roadmap y demás. ¿Listo? Continuamos con la sección de definir la estrategia. Y aquí hay un pequeño error de redacción, perdón, lo que está entre paréntesis, no hay que tenerlo en cuenta. Pequeño error. Básicamente lo que queremos mencionar acá es que nosotros, BGH Tech Partner, como aliados estratégicos de AWS, siendo partner nivel Advanced, que es uno de los niveles más altos de partnership, y adicionalmente con la competencia de migración, tenemos la capacidad de acceder a diferentes incentivos, programas y fondos que permiten que todas las etapas anteriores y las siguientes que vamos a hablar puedan llegar a ser fondeadas en un porcentaje o completamente por AWS. Allí es donde tenemos pleno conocimiento en los programas de Amazon para pruebas de concepto, para migraciones. Tenemos pleno conocimiento y experiencia en la práctica de FinOps, que básicamente FinOps se enfoca mucho en lo que es la parte financiera y operativa del manejo de nube. Nos enfocamos mucho en el tema de right sizing para llegar a optimizaciones de costo y somos muy buenos haciendo assessment para estrategias de migración, es decir, todo lo que hemos hablado previamente. Ahí, Fabri, por favor, adelante. Sí, tal vez mencionar eso que, que por omisión y declarada explícita omisión es una de las cosas que también nos diferencian, que es la competencia de migración, que justamente habilita a BGH Tech Partner como partner especializado en procesos de migración a la nube a acceder a esos fondos, a acceder a esos programas que van a permitir al cliente, en definitiva, acelerar o facilitar económicamente todo este proceso. Desde ya bueno, mucho de esa posibilidad está dada por nuestro expertise en justamente estos dos pasos previos de los cuales estuvimos hablando. Hacer un discovery certero, tomando todas las variables de los entornos de nuestros clientes para hacer luego un dimensionamiento exitoso, un dimensionamiento correcto de lo que es tanto los costos que va a tener el cliente una vez que migra a la nube, como también del plan con el cual se va a abordar los servicios en la nube, ¿no? Eso era todo, Perfecto. vale, por las dudas, aclaro. Dale, gracias, Fabri. Para hacer un pequeño resumen, entonces vamos en el paso 3. El paso 1 fue todo el tema de análisis de estrategia.
El paso uno fue análisis de infraestructura. El paso 2 es la definición de la estrategia y vamos a avanzar con el paso 3 que es el landing zone y el tema de seguridad. Básicamente, cuando ya tenemos muy bien definido la infraestructura que queremos migrar, tenemos muy bien definida toda la estrategia que vamos a seguir para la migración, tenemos que empezar a hacer unas primeras configuraciones para setear las bases de lo que va a ser el proyecto. Entonces, básicamente, ¿qué es el landing zone? Este es un concepto muy escuchado, no solamente en AWS, sino en todas las nubes, y es un concepto muy importante porque la landing zone define la estructura inicial de las cuentas, define la estructura inicial a nivel de redes, define la estructura inicial a nivel de seguridad, gobernanza y es básicamente la guía de cómo vamos a operar las cargas de trabajo. Entonces, aquí hay un diagrama ejemplo de más o menos lo que podría llegar a ser una landing zone, donde estamos viendo tres secciones distribuidas que pueden ser zonas geográficas distantes, donde tenemos diferentes cuentas, por ejemplo, la cuenta de seguridad, la cuenta de billing, que es donde nos facturan, la cuenta de auditoría, la cuenta de logs, la cuenta de networking. Por otro lado, tenemos un sandbox, el ambiente de desarrollo, preproductivo, productivo. Por aquí tenemos un sandbox para desarrolladores. Y adicionalmente todo eso tiene de cierta forma un esquema de red que se conecta con un premise, ¿sí? Y eso son configuraciones base donde definimos segmentos de red, donde definimos una cantidad de cuentas de acuerdo pues a la complejidad propia de la migración que vayamos a hacer. Y básicamente ese es el plano donde vamos a empezar a desplegar directamente las cargas de trabajo. Fabri, adelante. Ale, ¿cuál puede ser el riesgo de no empezar utilizando una landing zone para hacer el desembarco dentro de lo que son los servicios de AWS? Ok, el riesgo principal es el desorden. Obviamente es empezar a trabajar sobre algo que no tiene ninguna guía ni ninguna estructura. Entonces, empezar a crear máquinas virtuales a lo loco, sin un orden, sin una estructura, después puede generar problemas como que los costos consolidados de infraestructura son difíciles de diferenciar porque todo está en un mismo segmento de red. Entonces, todos los costos se van allí, pero queremos diferenciar de pronto por área. Unas máquinas son de marketing, otras máquinas son de el área de desarrollo, pero todo está mezclado y no se entiende qué es de qué. Y ese desorden a la final genera, obviamente, como confusiones en el control y en el seguimiento y la administración de los servicios que tengamos desplegados. Tal cual, y obviamente en la gestión de los permisos, me imagino también, y justamente otro de los puntos que nosotros hacemos foco en este paso 3 es la seguridad. Correcto. Tal cual. Justamente es un poco a lo que iba. Entonces, luego de definir la landing zone, que principalmente son cuentas, segmento de red, seguridad, vamos a lo que es todo el tema de compliance y pues complementos a nivel de seguridad. Entonces, se definen todas las directrices. eh, Todo el tema de firewall, cuáles van a ser las reglas que permitan o denieguen diferentes tipos de tráfico, qué servicios de seguridad vamos a habilitar dentro de ese gran landing zone, cuáles son las medidas o los servicios que vamos a activar para proteger y mitigar amenazas, qué servicios vamos a tener disponibles para inspeccionar y detectar posibles ataques que nos lleguen. Cómo vamos a automatizar respuestas de seguridad ante a una posible ataque de negación de servicio si estamos preparados para llegar a soportar un ataque de ese tipo a través de los servicios propios que entrega AWS. También tenemos que pensar en qué tipos de estándares de seguridad tenemos que cumplir. Si es una compañía en salud, probablemente tenga que cumplir la certificación internacional IPA. Si es un tema de gobierno, va a tener que cumplir otros estándares. Y para eso hay herramientas que nos permiten identificar dónde están las brechas de seguridad para poder obviamente ejecutar las remediaciones correspondientes y estar completamente en compliance con lo que la propia industria solicite. Y adicionalmente, pues que esto nos permita tener un centro de control donde tengamos completa visibilidad y transparencia de la seguridad y el cumplimiento de la norma. Y por último, siempre trabajamos basados en lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Este es un modelo que propone directamente AWS, donde ellos como marca fabricante se comprometen en el 100% de la responsabilidad de la nube. Es decir, todos los data centers a nivel mundial,
las regiones, las zonas de disponibilidad, todo el tema físico, el storage, las conexiones de networking, los endpoints que ponen, la conectividad del cómputo, el storage, hablando físicamente, ellos son completamente responsables de la seguridad de eso, pero le delegan o le entregan la responsabilidad de la seguridad al cliente de todo lo que está en la nube, es decir, todo el tema de sistema operativo hacia arriba, configuración de red y configuración de firewall hacia arriba, las plataformas y aplicaciones que se instalen dentro de esos sistemas operativos, la forma en que se proteja la identidad y el acceso de los usuarios y finalmente toda la data que esté allí alojada es total y completa responsabilidad del cliente porque la gran mayoría de ataques que se identifican en nube son credenciales filtradas, entonces un usuario con permisos de administrador se le dejó por ahí la clave escrita en un papelito y eso se filtró y entonces llegó por allá a personas inescrupulosas y desplegaron 10.000 máquinas virtuales para minar Bitcoin y finalmente no fue culpa de Amazon, sino fue culpa del cliente directamente por sus protocolos de seguridad con respecto a la data sensible. Entonces, de esta manera, AWS divide la responsabilidad en la nube y asimismo nosotros basamos pues nuestros servicios y recomendaciones hacia ustedes. Tal cual. Ahí, Ale, Eh, déjame agregar solamente que nosotros dentro de BGH Tech Partner tenemos un equipo especializado en todo lo que es seguridad, no solamente de AWS, sino de seguridad on-premise y seguridad en otras nubes, con el cual trabajamos muy fuertemente para trabajar estos conceptos de seguridad distribuida a través de los distintos ambientes, a través del ambiente del data center, a través del ambiente de la nube pública, a través del endpoint también, con un framework específico para trabajar justamente todos estos vectores de ataques posibles. Con lo cual, nuestra intención, siempre que acompañamos a un cliente en este paso a paso que venimos contándoles, es hacer un refuerzo sobre la parte de seguridad. Que pasar a la nube no sea pasar con dudas o pasar con un nivel de seguridad menor que el que se tiene hoy en día, sino que lo que hacemos nosotros es acompañarlos para robustecer las comunicaciones, para robustecer los accesos, para robustecer también la seguridad de las aplicaciones, con lo cual ahí menciono a Martín Medina, que probablemente algunos de nuestros clientes que están en el webinar hoy en día ya conozcan. Es nuestro experto en seguridad que seguramente nos estará acompañando en alguno de los próximos webinars para aquellos que estén interesados en saber más cómo reforzar su infraestructura en AWS. Perfecto, Fabri, muchas gracias. Continuando con los 5 pasos que veníamos mencionando, vamos al paso 4, que sería migrar. Principalmente nos vamos a enfocar en herramientas o sí, justamente en herramientas que nos permiten automatizar diferentes etapas del proceso. Como les comentaba mm, anteriormente, AWS maneja sus propios frameworks o procesos definidos por ellos, donde, por ejemplo, a nivel de ACES, que corresponde con nuestro paso uno, que es análisis de la información, y definición de estrategia, AWS tiene un conjunto de herramientas que permiten dar seguimiento a ese proceso completo. Entonces tenemos el Migrator Evaluator, el Migration Readiness Assessment, el Application Discovery Service, que permiten automatizar diferentes temas. Por ejemplo, si ustedes tienen un data center en VMware o en lo que esté, por ejemplo, virtualizado, AWS puede instalar un agente que está escuchando durante 15 días, un mes, está escuchando todo lo que esté dentro del dominio de esta virtualización y está extrayendo data de los componentes que se tienen allí. De tal manera que al final tengamos un inventario completo de toda la infraestructura que se tiene, de los picos de utilización de los servidores, de las horas valle o horas de baja carga de los servidores, y con base en eso hay herramientas que automatizan diferentes tipos de análisis para que de entrada ya tengamos un insumo muy importante para tomar decisiones estratégicas. Luego, lo que plantea AWS, que es el Mobile Ice, que corresponde con nuestro paso 3,
que es la definición de landing zone y seguridad, tenemos herramientas que nos permiten automatizar todo lo que es el despliegue y configuración de la landing zone a través de herramientas como Control Tower, em, que lo que hacemos es, por medio de infraestructura como código, hacer un despliegue completo del entorno. Y luego, el punto que pues, nos interesa en este momento, que es el paso 4 migrar, hay un conjunto grande de herramientas que nos permiten hacer diferentes automatizaciones de procesos de migración. La principal y la más utilizada es el AWS Application Migration Service. Básicamente, esta herramienta lo que hace es instala un agente en el servidor origen, sea donde sea que esté, y hace una migración bit a bit, o sea, se sincroniza bit a bit con AWS, lo que permite generar un servidor espejo en AWS desde donde se esté replicando. ¿Esto que permite? Nos ahorra la migración manual. Ya no hay que desplegar la máquina virtual, instalar sistema operativo, instalar componentes, dependencias, librerías, instalar aplicaciones manualmente, instalar motores de bases de datos manualmente, sino que directamente todo es automatizado por la herramienta. Asimismo, tenemos el AWS Database Migration Service que funciona muy similar. Tenemos servicios para migración de storage. Entonces tenemos, por ejemplo, para storage tipo file server, para storage tipo, para storage de objetos, para storage de bases de datos, diferentes servicios que funcionan similares. Se sincronizan ambos entornos y se empieza a hacer una migración síncrona sin apagar el sistema origen. Para enfocarnos un poquito más en lo que es el Application Migration Service, tenemos unas características principales. Esta herramienta es muy flexible, se puede migrar desde cualquier fuente, puede ser on-premise, puede ser otra nube, cualquier fuente funciona, y acepta un amplio rango de sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos. Adicionalmente, es súper útil para migraciones a gran escala, cuando hay que mover desde on-premise hacia la nube 200 máquinas virtuales, se puede automatizar completamente ese movimiento y se reducen los tiempos de migración del cielo a la tierra. Eso es muy bueno por ese lado. Adicionalmente es confiable, genera una replicación continua que no tiene interrupciones. Entonces, la máquina virtual origen, donde hoy en día se está corriendo el servicio, no se va a ver afectada por la replicación porque consume muy poco recurso. Entonces, pueden seguir trabajando allí hasta el momento en que se decida hacer el cutover y se defina empezar ya, digamos que a trabajar en la nube. Eh, las ventanas de mantenimiento, como les digo, son muy cortas y el tiempo de inactividad es mínimo. El servidor origen nunca se afecta y es altamente seguro. Adicionalmente, permite una alta automatización. Digamos que reduce la cantidad de equipo que tenemos que asignar al proyecto y adicionalmente la experiencia, o sea, no tienen que ser los expertos, los gurús en el tema para poder hacer migraciones, sino que permite que sean mucho más sencillas. Se pueden hacer pruebas antes de la migración oficial, se pueden hacer migraciones de prueba para validar cómo está quedando el servicio que se está sincronizando. Y listo, Fabri, adelante. Gracias, Ale. Déjame acá acotar solamente que una experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años que nos hemos dedicado como partner de AWS a migrar a clientes es justamente la necesidad de introducir o la necesidad de hacer uso de las herramientas que permiten la automatización de la migración. Y esto es principalmente por algo que dijo Ale, que me parece súper importante, que es la automatización minimiza el riesgo, minimiza el error humano. Hacer tareas manuales de migración, de llevarnos los datos a la nube, si bien son posibles, aunque a veces implican ventanas de mantenimiento que, o sea, disruptivas para el servicio, eh, tener una herramienta de automatización que nos ayude a llevarnos los datos, nos ayude a llevarnos las cargas de trabajo a la nube es fundamental. Entonces, acá yo creo que si bien hablamos mucho de la importancia del paso 1 y 2, de justamente el tener una buena fundación en la nube con el paso 3 de la landing zone, creo que a nosotros como gente de TI y como operadores, como la fuerza, la mano de obra que va a ejecutar este proyecto de migración, contar con una herramienta de automatización como la que nos da AWS es fundamental. Así
tanto para migrar como para los pasos previos que también hablamos que había herramientas disponibles, para hacer assessments de infraestructura, para hacer assessments de licencias también. En la parte de licenciamiento es importante en el proceso de migración. Con lo cual, nada, dejar este mensaje de si nosotros estamos, porque sé que muchos clientes lo hacen, tratan de encarar una migración hecha en casa, no dejen de venir a nosotros para consultarnos cómo pueden automatizar eso, eh, a pesar de que ya hayan iniciado, ¿no? Así que, bueno, quería dejar ese mensaje, tal vez como para ya ir avanzando un poquito más en esta etapa 4, Ale. Súper. Aquí básicamente para mencionar que la herramienta que les estaba mencionando, el AWS Application Migration Service, tiene un amplio soporte de plataformas donde se puede llegar a migrar cualquier tipo de aplicación, desde SAP, Oracle, que son temas bastante complejos, cualquier motor de base de datos, como los que están acá, soporta sistemas operativos x86 y de cualquier tipo de infraestructura fuente, ya sean virtualizadores, otras nubes públicas o demás. Lo soporta completamente la herramienta. Luego vamos con otra que es el AWS Database Migration Service. Lo que permite es algo muy similar que la anterior, pero enfocada en bases de datos. Entonces, a través de un agente que se instala y se relaciona con el motor de base de datos, podemos tomar toda la información, sincronizarla con la nube y llevarla a diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, tomar una base de datos que está en un servidor y montarla en lo que es un RDS en AWS, que es un Relational Database Service, que es una base de datos administrada, donde es una base de datos en la cual no vamos a tener que tocar nada del sistema operativo para mantenerla. Es supremamente útil. De acuerdo con AWS, se puede iniciar una de las primeras migraciones en 10 minutos o menos, porque es instalar un agente y darle replicar. Entonces, eso no requiere mucho esfuerzo. Adicionalmente, los motores de bases de datos origen se pueden mantener corriendo mientras se está sincronizando y se está migrando la data. Se pueden hacer réplicas desde AWS hacia AWS o, digamos, adentro de AWS. Y se pueden mover datos desde el mismo motor de base de datos o desde diferente motor de base de datos. Para eso tenemos herramientas complementarias como el AWS Schema Conversion Tool, que básicamente es una herramienta enfocada en migraciones de bases de datos heterogéneas. ¿Sí? Entonces lo que tiene esta herramienta es que por detrás tiene una parametrización donde entiende todo el tema de sintaxis, objetos, procedimientos, código propio de cada uno de los motores de base de datos y en tiempo real, mientras está migrando, puede hacer la conversión entre motores. Entonces, de MySQL a SQL Server, de SQL Server a Postgres, de Oracle a SQL, lo cual permite, obviamente, en algunos casos tener un tema de ahorro a nivel de licenciamiento, eh, de pronto también hacer un tema de optimización porque X base de datos tiene ciertas funcionalidades nuevas que esta otra no. Digamos que hay diferentes razones por las cuales podría llegar a tomarse esa decisión. Entonces, dentro de las funcionalidades que tiene esta herramienta, el Schema Conversion Tool, está un tema de una evaluación para recomendar cuál es el motor de base de datos adecuado a migrar. Hace una conversión automática de objetos y código para bases de datos heterogéneas. Y adicionalmente tiene una parte para la edición del código donde definitivamente no se puede automatizar la conversión, sino que tiene que haber una modificación manual por un DBA o por un experto en temas de base de datos. Pero entonces la herramienta indica cuáles son las secciones o las partes donde hay que ajustar directamente el código de la base de datos. Luego tenemos el paso 5. Obviamente ya hablamos de lo que es el análisis de infraestructura, ya hablamos de definir una estrategia, ya hablamos de configurar las bases a través de la landing zone y un par de herramientas que nos permiten automatizar la migración. Luego de que todo está migrado en la nube, evidentemente hay que optimizar y operar. Para eso, pues desde BGH los podemos apoyar. Fabri, dale. Tal cual, gracias Ale. Bueno, para comentarles brevemente, o sea, lo que nosotros creemos
es que una vez que el cliente está en la nube, ocurre una explosión en el sentido de que empieza a utilizar servicios, empieza a acceder a tecnología que muchas veces, por estar en un ambiente poco escalable o por diferentes desafíos tecnológicos, se encuentra que no estaba utilizando antes. O sea, hablamos, por ejemplo, de tecnologías como puede ser containerización, servicios que permiten automatizar el pipeline de desarrollo de software como o sea, propios de una cultura DevOps. Obviamente también temas de monitoreo, temas de observabilidad y, ¿por qué no?, también hablar de Big Data, temas de Data Warehouse, de Data Lakehouse, para los cuales justamente, y acá tengo que meter este chivo, como decimos en Argentina, esta pequeña publicidad, muchas veces la herramienta de esquema de conversión de esquema es una de las que nos permite acelerar todo lo que es la adopción de Data Warehouse, Data Lakehouse dentro de los clientes. También acá quedó afuera de esta diapositiva, pero también empezar a trabajar sobre la nube nos permite acceder a modelos de Machine Learning, a IA generativa, a un montón de servicios en definitiva, que ya sea desde servicios de infraestructura o servicios managed, nos permiten a nosotros empezar a consumir, empezar a escalar lo que son nuestras aplicaciones. Nosotros desde BGH Tech Partner acompañamos todo ese crecimiento. No solamente desde que ustedes llegan a la nube, o sea, tienen la intención de migrar a la nube, sino una vez que están operando, los acompañamos con lo que nosotros llamamos los advisory services, que son servicios de consultoría para justamente entender, dimensionar y definir una estrategia para lo que es la adopción de nuevas tecnologías, donde también tenemos programas de AWS que nos acompañan para que ustedes puedan acceder a la tecnología más rápido, a un menor costo. Tenemos servicios de diseño, de construcción y de migración, es decir, seguir trayendo las cargas. Nosotros entendemos que lo que es la migración a AWS no es un proyecto de una sola etapa, es un proyecto muchas veces de muchas etapas y algunas veces un proyecto continuo, es decir, donde permanentemente se van cargando nuevos servicios a lo que es la nube. Y por último, nosotros tenemos una dimensión de servicios que se encargan de la operación. Acompañamos a nuestro cliente en la operación, en la gestión de su plataforma de nube, ya sea con nuestros Cloud Engineers, que se van a dedicar justamente a administrar los servicios, sino que también con servicios con equipos, con squads, como nosotros le decimos, con squads de DevOps, que van a permitir al cliente gestionar no solamente la infraestructura, sino también ir un paso más allá y trabajar en la automatización de lo que son las aplicaciones. Por último, no vuelvo a dejar de mencionarlo, parte de seguridad, la parte de data, donde también nuestros equipos, expertos en data, expertos en seguridad, acompañan a los clientes a utilizar esos servicios. Y por último, pero no menos, arriba a la derecha, no sé si ustedes lo ven, pero hay un pequeño recuadro que dice FinOps. Tal vez algunos no lo conozcan, pero FinOps es, al igual que DevOps, muy similar en los términos, es una cultura organizacional que nos permite llevar un mejor control de costos de lo que es nuestra nube. Para nosotros es fundamental que una vez que ustedes estén operando en la nube, no se encuentren con sorpresas. Y para eso lo que hacemos es, como dijo Ale antes, tratar de ayudarlos, acompañarlos a dimensionar las accounts de AWS, donde cada gasto esté enfocado en un account, que ustedes puedan tener trazabilidad de cuáles son esos gastos. Lo mismo implementando una política de tagging. Lo mismo encontrando muchas veces oportunidades para migrar las instancias on demand a instancias reservadas o instancias spot, que permiten reducir el costo de lo que es el consumo en la nube, por lo menos de lo que es infraestructura como servicio. Ese acompañamiento, esa cultura de FinOps, como la llamamos antes, una cultura, nosotros ayudamos al cliente a alcanzar ese estado con nuestros expertos, nuestros Cloud Engineer expertos, en lo que es la trazabilidad del costo dentro de la nube pública de AWS. Esto es, para no aburrirlos,
un breve paneo de la gama de servicios que ofrecemos desde BGH Tech Partner. Nuestro acompañamiento es mucho mayor. Acompañamos en más etapas, pero queremos que sepan que hoy en día nosotros podemos ser no solamente su partner de migración en AWS, sino que también podemos acompañarlos en la operación del día a día. Dicho esto, queríamos cerrar esta presentación, el del día de hoy, antes de pasar a las preguntas que ustedes puedan tener, que siéntanse libres de escribirlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Queríamos hacer una breve mención de una tool que ya tiene varios meses, diría casi un año por lo menos, disponible por parte de AWS, que se llama AWS Transform. Que AWS Transform básicamente es una tool que nos permite a nosotros partners, pero también a ustedes clientes, en acelerar el proceso de migración, todo lo que hablamos antes del paso 1, paso 2, paso 3, de dimensionar, de preparar un plan y de justamente crear nuestra landing zone, nos permite acelerarlo a través de una tool que utiliza IA generativa. IA generativa que en definitiva lo que va a hacer es a nosotros permitirnos utilizar, o sea, tener disponible, nos va a dar acceso a un agente que va a ayudarnos a automatizar muchos de estos pasos. Ale, si querés pasar de diapo. Bien. Bien, ¿y por qué necesitamos un agente? ¿Por qué necesitamos acá también IA generativa? Es la pregunta que seguramente muchos estarán haciendo, porque hoy en día levantamos una piedra y encontramos un agente, o levantamos una piedra y encontramos un modelo LLM. Necesitamos incluir también a los agentes, a la inteligencia artificial en el proceso de transformación, porque la transformación en general sentimos que es lenta. Esto es más una percepción de algunos clientes, alguna percepción que hemos escuchado muchas veces en la industria de que este proceso de inmigración es lento. Y es cierto porque las cosas nosotros como seres humanos a veces nos cuesta medir el paso del tiempo. Las noticias llegan al segundo hoy en día, pero tal vez hay algunos procesos, como puede ser una migración, un proyecto, la construcción de una aplicación que toma mucho tiempo, a veces incluso puede llegar a tomar un año o más. Y por esa razón de que nosotros cada vez necesitamos las cosas más inmediato, percibimos que la transformación puede ser más lenta de lo que esperábamos, que no se cumplen las expectativas y es por eso que necesitamos sumar manos, necesitamos sumar fuerza de trabajo. Y ahí es donde creemos que la IA generativa puede hacer mucho para migrar sistemas legacy complejos, procesos que requieren mucha mano de obra o cuando los recursos son limitados. Obviamente, a todo esto se aplica la escalabilidad. O sea, nuestros clientes no pueden sumar recursos, gente, operadores, infinitamente para hacer una migración, con lo cual muchas veces contamos con acompañamiento limitado y nosotros tenemos que encontrar maneras de escalar eso, de expandir la capacidad de trabajar en simultáneo. Y obviamente la escasez de experiencia, muchas veces los clientes vienen a nosotros con poca experiencia en nube. Nosotros los acompañamos a través de talleres, de capacitación continua, pero está bueno a veces generar experiencias propias. Y es en este caso, Ale, si querés pasar a la siguiente diapositiva, que AWS Transform nos permite orquestar todo el proceso de migración con una experiencia web unificada, automatizado de punta a punta a través de agentes especializados tanto en armar los business case como también armar los planes de migración, por ejemplo, desde VMware a la nube, orientado por objetivos, donde siempre va a haber una persona que autorice o no los distintos pasos que se vayan ejecutando. Y que todos podemos compartir en un solo espacio todo lo que va a ser los resultados que vaya generando AWS Transform para acompañarlos en la migración. Ale, si querés pasar a la última diapositiva del día de hoy. Bien,
Acá algunas de las funcionalidades, algunos de los resultados que vamos a tener a partir de justamente empezar a explotar nuestra capacidad con AWS Transform, de acceder a lenguajes de modelo que van a poder entender la lógica de negocio, de poder mapear dependencias complejas cuando no estamos haciendo manualmente un trabajo que es suficiente. Y obviamente innovación, ¿no? Que es justamente poder empezar a utilizar agentes para estas tareas donde antes teníamos exclusivamente humanos, sumarlos a este loop, al human in the loop, como decíamos recién, está buenísimo para poder tener mayor capacidad de resolver problemas difíciles, de orquestar y en definitiva acelerar, hacer que esa expectativa de que la transformación ocurre de manera lenta pueda ocurrir de una manera más rápida. Bien, con esto llegamos al final del webinar del día de hoy. Queremos agradecerles, por lo menos de mi parte, a todos ustedes por estar presentes. Creo que Ale, también muchísimas gracias por haber participado. Nada, quedamos atentos a cualquier pregunta que pueda llegar a surgir en el chat. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia, también pueden enviar, pueden desbloquear el micrófono y enviarnos alguna consulta. Pero si se sienten tímidos el día de hoy y no quieren tal vez responder inmediatamente, sí lo que les pedimos es que escaneen el código QR que ven en pantalla y que nos ayuden a conocerlos a ustedes un poquito más, respondiendo algunas preguntas que tenemos el día de hoy para conocer acerca de cómo las personas que tenemos del otro lado en este webinar piensan respecto a migraciones de carga de trabajo, a las expectativas respecto de AWS y a obviamente qué les pareció este webinar. Así que bueno, los invitamos con este último slide a compartir esta experiencia y darnos un poco de feedback que seguramente nos va a ayudar mucho a seguir mejorando y a seguir dándoles contenido ajustado a las necesidades reales de los clientes, que eso es lo que pretendemos Ale y yo desde BGH Tech Partner. Ahí sumo, Fabri, y para los que no pueden escanearlo en este momento, también en el chat dejé el enlace, que eso les queda. Son tres preguntas y como decía Fabri, ¿no? Es un poco para entender, digamos, cuáles son las principales problemáticas que uno tiene al momento de pensar en migrar o, bueno, cómo están hoy en día, cuáles son los pensamientos. Acá hay un montón de factores. Nosotros con esta campaña de migración estamos trabajando un montón para darles un montón de información, un montón de data para el momento de tomar decisiones. Ahora, dentro de poco, van a estar recibiendo también un contenido que a mí me parece muy interesante, que es más allá de cómo migrar, es, digamos, cómo aprovechar los assessments sin costos que hoy en día puede dar empresas como BGH para que puedan utilizar esos fondos que vienen de AWS para empezar con la migración y no quedarse solamente con la duda, ¿no? Y poder tener ya un planteo más armado. Así que bueno, gracias Fabri, gracias Ale, la verdad que me pareció un webinar muy bueno, sobre todo porque fue conciso y porque fue muy explicativo en cuanto a cada uno de los procesos. Van a estar recibiendo este webinar para quienes se sumaron más tarde, van a recibir el video para que puedan volver a verlo y si tienen dudas, obviamente dejamos el espacio abierto para poder tener reuniones tal vez más uno a uno, donde podamos ver tal vez en qué están realmente cada uno y poder asesorarlos mejor. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena Muchas tarde. gracias. Chao, Hasta gracias luego. chicos. Buen día. Chao. Hasta luego.